Para nosotros es realmente placentero estar en este espacio. Sentimos nostalgia porque se está acabando la Feria del Libro, pero a la vez alegría de habernos podido reencontrar en este espacio donde viven las palabras. Soy John Freddy Henao y el día de hoy estaré con Adalberto Agudelo presentando su libro Horror Ipsum, editado por el grupo editorial Letras Negras y su línea Alas de Cuervo. El grupo editorial Letras Negras es una editorial manizaleña con presencia física en México y actualmente también en toda Latinoamérica estamos distribuyendo, así que este libro se puede encontrar en toda Latinoamérica. Y es para nosotros un honor estar el día de hoy con Adalberto precisamente presentando este libro Horror Ipsum. Bueno, para comenzar, una pregunta un poco cliché, pero precisamente una de las personas que compraba el libro, al leer la biografía, me hizo un comentario y fue que le gustó que la biografía no tiene precisamente esas cosas que se hacen, que normalmente estudió en tal lado, trabajó en tal otro, hizo esto, hizo lo otro. No habla de lo que ha hecho el autor, sino más bien de quién es el autor. Entonces quisiera comenzar por ahí, que Adalberto nos amplíe un poco esa biografía que está en la contracarátula del libro y nos diga quién es Adalberto Agudelo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en la presentación del libro Horror Ipsum. Muchas gracias, John. Muchas gracias, por supuesto, al grupo Letras Negras y a la editorial Alas de Cuervo. Y mil gracias a la Feria del Libro de Manizales por abrir estos espacios que son cada vez más necesarios y por abrir el espacio para reencontrarnos después de 3 años de lo que ya sabemos. ¿Quién es Adalberto Agudelo Cardona? Adalberto Agudelo Cardona es profesionalmente diseñador visual, graduado de la Universidad de Caldas, pero que desde muy temprana edad estaba explorando por la literatura, primero a través de la lectura y luego a través de la escritura. Es una persona que, gracias a la biblioteca familiar, se interesó desde muy pronto en Edgar Allan Poe, en Gustavo Adolfo Bécquer, y ya posteriormente, ya con el transcurso de los años, se encontró con autores como Stephen King o Howard Phillips Lovecraft. Eso fue forjando, eso fue moldeando el Adalberto Agudelo Cardona que hoy trae Horror Ipsum, que es primero un exorcismo, un autoexorcismo, y segundo es un trabajo como de 30 años, de un poco menos de 30 años realmente, de estar buscando cómo contar historias que son muy nuestras, muy de Manizales, muy de Colombia, y cómo contar una buena historia de terror sin necesidad de recurrir a los estafadores Warren o a los cazadores de fantasmas o ese tipo de cosas. Una historia muy cotidiana realmente, una historia de gente común que está en el sitio equivocado en el momento preciso. Entonces, eso es Adalberto Agudelo Cardona. Hoy es un escritor bajo la editorial Alas de Cuervo, y es un escritor que en este momento está muy contento viendo su libro impreso y muy nervioso. Bueno, dices algo que me llama la atención, ¿no? Yo creo que todo autor, antes de escribir un libro, es diferente a ese autor al final, cuando lo hace. Y hablas de que te exorcizaste un poco con la escritura de Horror Ipsum. La pregunta es, ¿qué demonios o qué cosas salieron o te liberaste de qué? Eso ya es más charla de psiquiatra, pero sí. Para hacer una respuesta un poquito menos compleja, de pronto de muchas inseguridades. Yo desde muy temprano en mi vida sé que escribo, sé que soy escritor, pero hace falta un poquito de coraje y un poquito de atrevimiento para decir, ok, soy escritor, entonces quiero que me lean. Un escritor, para ser escritor, necesita lectores, entonces yo quiero que me lean, y a través de quienes voy a buscar eso, y pues ahí fue donde apareció Alas de Cuervo. Pero antes de eso, pues todo el tiempo de escritura y de edición de la obra, uno siempre tiene que exorcizar
demoniecitos traviesos que le dicen a uno de esos con vocecitas quedas en el oído: tú no escribes, oh no, tú no. Ese tipo de cosas. Entonces esos se fueron exorcizando, por ahí andan, esos no mueren, son inmortales, pero por lo menos ya no son tan atrevidos, ya no son tan arriesgados de acercarse mucho, porque saben que empiezan con ese cuento y suáquete que les pongo un cuento encima y hasta ahí llegan. Excelentes. No, precisamente esta semana hablábamos en el cierre del primer concurso internacional de Maurice Lebel, en el que tuvimos una gran participación de eso, de que los escritores llevamos un impostor adentro que nos está juzgando todo el tiempo, y vencerlo es lo más complejo. Y yo creo que el libro hoy, tenerlo aquí en físico y estarlo presentando acá, es una muestra concreta de que sí se pueden vencer esos demonios y ese impostor que llevamos adentro. Bueno, otra cosa que genera, digamos, incertidumbre o muchas preguntas es el título del libro. ¿De dónde sale el título? Si alguna persona lo va a buscar en internet, va a ver que es, digamos, para los diseñadores mostrar la tipografía, y así se llama Lorem Ipsum. Pero entonces la pregunta aquí es por qué el latinismo y cómo el Ipsum se concatena bien con el libro. ¿Cómo pasa esto? A ver, para poner en contexto a los asistentes, los diseñadores y los que nos movemos en el tema de las gráficas, de las artes gráficas, estamos acostumbrados a un texto que se llama el Lorem Ipsum. Es un texto de relleno, es un texto con el que uno simplemente suelta en la página para ver cómo interactúan entre sí las letras de una tipografía y cómo la tipografía interactúa con los elementos gráficos. Lorem Ipsum quiere decir el dolor mismo, y de pronto buscándole título a la obra y después de pasar por muchos títulos, algunos interesantes pero poco dicientes, otros muy dicientes pero poco interesantes, algunos francamente ridículos, otros que no sé de dónde salieron, pero estuvieron en el título del archivo durante algunos años, como Historia de 5 amigos y cómo se encontraron un aparato, cosas por el estilo. Es que hasta un título estilo siglo XVIII de media página le tuve, porque no era capaz, porque quien escribe sabe que titular la obra es precisamente de lo más duro que hay. Y entonces me puse a pensar, Lorem Ipsum, el dolor mismo, y yo lo que estoy explorando en el libro son diferentes manifestaciones del miedo como emoción provocada tanto interna como de manera externa. Entonces dije, estoy explorando el horror mismo. ¿Y cómo se dirá eso en otro idioma? Como en latín, horror ipsum, el horror mismo. Es un horror que le cabe a cualquiera, es el horror que puede sufrir cualquiera de los asistentes, es la pesadilla a las 3 de la mañana que lo despierta uno sudoroso preguntándose de dónde está y qué se hicieron esas garras que le estaban atenazando. Es el horror de estar perdido en una ciudad desconocida y no saber de qué lado se cruza la calle. Es el horror de ver cómo la puerta del armario se va abriendo lentamente y en mucho silencio y no sabemos por qué. Es todo el horror, y es todo el horror que puede sentir cualquier persona en cualquier momento. Es el horror mismo, por eso es horror ipsum. Bien, ahí estamos hablando del título, pero entonces ahora adentrémonos un poco adentro. Ahí pues lleguemos adentro de este libro, y ahorita decías algo que me llamó demasiado la atención: 30 años de escritura. Aquí tenemos un libro de 130 páginas, pero 30 años de desasosiegos, quizás muchas veces estuvo engavetado el libro, olvidado. Quiero que nos cuentes un poco sobre eso, cómo fue la evolución del libro, cómo cambió desde, si lo recuerdas, cuál fue esa primera idea que tuviste para escribirlo y cómo se transformó hasta llegar a lo que es hoy. El primer texto que se escribió de Horror Ipsum es un texto corto que yo pensé que era un cuento, que resultó al final que no era ningún cuento. Lo escribí cuando todavía estaba en la Universidad de Caldas, cuando todavía estaba haciendo pinitos para ser diseñador visual. Ese texto recuerdo que lo escribí
Me gustó y en esos días andaba recibiendo clases precisamente con Octavio Escobar Giraldo, director académico de la Feria del Libro, y en un momento de atrevimiento se lo mostré, o se lo presenté como parte de un trabajo o algo así, y él me dijo, pero esto no es un cuento, es un texto chévere, pero no es un cuento, esto es como una introducción a algo más. Entonces ya pues, o sea, que Octavio Escobar le diga a uno que su cuento no es un cuento, eso pega duro, pero tenía toda la razón, era una introducción, era porque el cuento termina con una puerta que se abre a lo desconocido y a través de esa puerta empecé a encontrar las historias que completaban esa historia que conté en ese momento. Ese capítulo inicial, ese primer texto de Horror Ipsum está en la mitad del libro más o menos y se llama El Sargento. Es muy diferente en este momento de lo que se escribió en ese entonces, pero ahí está la semilla. Luego, trabajando con la Universidad de Manizales como docente, algunos estudiantes me pidieron que estuviera con ellos como diseñador de producción en un mediometraje, un muy buen trabajo que hizo ese grupo, que se llamó Letanías. Fue un trabajo primero muy difícil, muy grande para un grupo de estudiantes, pero lo sacamos adelante y fue una buena producción. Y con ese equipo llegué a ser muy buenas amigas, son amigos entrañables, lástima que ninguno haya logrado llegar hoy, pero estaba en contacto con ellos y con ellos empezamos a armar el equipo para que esas primeras historias que se generaron a partir de ese texto, que no era un cuento, se convirtiera en un guión para cortometraje. Se hizo el guión para cortometraje, hicimos las primeras reuniones de preproducción, pero por cosas del destino pues se desbarató el equipo, algunas personas se fueron para no volver, con otras personas perdimos el contacto y ese guión se quedó, como decías ahorita, engavetado. Pero con el tiempo lo rescaté y empecé a ver que tenía potencial, que como guión estaba como queso cheddar lleno de agujeros, pero empecé a llenar esos agujeros y empecé a buscar las historias para llenar esos agujeros y empecé a encontrarme con que el guión en sí mismo no se sostenía, pero si empezaba a reunirlo con una cultura propia, una cultura de Manizales, iba llegando a una historia completa y eso fue lo que pasó. Se ha demorado, ha dado vueltas, ha estado en un sitio, ha estado en otro, hasta llegar a la forma que para mí no es definitiva, lo hemos dicho en varias ocasiones ya, un autor realmente nunca termina su obra, sino que decide soltarla porque si no, nunca la va a terminar, nunca se va a atrever. Y eso fue lo que pasó con Horror Ipsum en el momento de enviárselo a Las de Cuervo. Dije, ok, listo, Popito, tiene la bendición, vaya a ver qué le dicen. Y me dijeron que sí. Ahí hay algo interesante, ¿cierto? Primero, volviendo un poco también con lo que ahorita decías acerca de las inseguridades que se tiene como escritor, creo yo que a eso se le suma el género un poco, porque estamos en un país donde poco se lee terror, en una ciudad donde no se lee terror, entonces sí me genera esa inquietud, ¿por qué escribir terror y ubicarlo aquí en Manizales? Porque Manizales es una ciudad aterradora. Quienes hayan leído Stephen King sabrán que Manizales es un paralelo perfecto de Derry en Maine, o quienes hayan leído a Lovecraft, Manizales puede perfectamente ser un Arkham o incluso un Innsmouth. El nivel de secretos que tiene Manizales, el nivel de oscuridades que puede manejar Manizales puede resultar aterrador y eso pues es... Y tal vez esa es una de las cosas por las que la gente acá prefiere muchas veces no leer terror y por la que los círculos culturales consideren en Colombia, especialmente en Manizales, que el terror como género, que eso está cambiando en este momento, no está a la misma altura del mainstream, de la novela dramática, del realismo mágico o de la literatura de crónica del conflicto, que es lo que hemos estado leyendo y muchos escribiendo durante los últimos 30 años, o 40 o 50 años, ¿cierto? Entonces, además, en Colombia tenemos un fenómeno de violencia que ha generado sus propios niveles aterradores y sobrecogedores de horror. Entonces, pues es difícil con esa realidad tan sobrecogedora meterse por otro lado y sin embargo puede ser muy terapéutico porque puede ser, como decía antes, también un exorcismo, no solo para el autor, sino para la sociedad.
leyendo el libro, precisamente me encontraba con algo muy interesante con respecto a la creación del mundo, a la atmósfera, y es en el apartado del capitán, ¿cierto? Cuando habla un poco de los ansermas y de las armas que en ese momento, digamos, usó él para atacar, digamos, al monstruo que en ese momento se estaba presentando ahí, al ente, a lo que haya sido. ¿Cuál fue ese proceso de investigación que tuviste que hacer para escribir Horror Ipsum? Agradecemos a los dioses y a los ancestros por internet, porque fue esa parte específicamente, fue en medio de pandemia y no tenía pues como el acceso a las bibliotecas, pero sí me tocó como primero investigar para evitar el anacronismo y segundo investigar acerca de las culturas locales. Sabemos que eso lo estamos ubicando a principios del siglo XVI, cuando apenas estaba empezando lo que hoy conocemos como la colonización, y entonces es parte de la historia, ya lo encontrarán cuando lean el libro. Y entonces, ¿qué armas se utilizaban en ese momento de la colonización? En las clases de historia nos han dicho que los españoles tenían una gran ventaja con las armas de fuego, pero uno se va a buscar esas armas de fuego y realmente como ventajosas, entre otras cosas porque eran inestables, poco precisas y poco fiables. Es decir, la probabilidad de que uno le explotara un arcabuz en las manos era casi la misma de que disparara, y la precisión pues ni se diga. Sin embargo, logramos incorporar, digo logramos porque tuve colaboración en ese momento para esa investigación, incorporar el arma adecuada, sin entrar en muchos detalles, el entorno adecuado de ese capitán, del capitán que se llama el Capitán Blasco, y su interacción con los habitantes nativos de ese momento y con todo lo que estaba sucediendo. Entonces sí, hubo una investigación acerca de habitantes nativos en ese momento, específicamente en principios del siglo XVI. Hubo una investigación acerca del tema del armamento, hubo una investigación acerca del lenguaje también, aunque no me puse a hablar al personaje en lenguaje arcaico, utilizo palabras y evité palabras que fueran a resultar anacrónicas. Entonces eso es, y lo mismo pasa con todo el resto del libro, ¿cierto? Siempre hay que construir un mundo coherente con el mundo que uno quiere, con la historia que uno quiere contar. Eso con respecto a la ambientación y toda la investigación que tuviste que hacer para darle verosimilitud al texto, precisamente. Ahora hablemos un poco de los personajes, que son 5 amigos, está Natalie, está Juan Pablo, también hay otros personajes, doña Carmen, está el sacerdote, todos esos personajes, ¿en quién están inspirados? O si son creación propias del autor, ¿y cuál de esos personajes de pronto tiene características tuyas? Obviamente los personajes y el grupo de amigos son personas que uno ha conocido en la vida. El destino de cada uno de esos amigos dice qué tanto influyó ese amigo sobre uno en la vida y qué tanto aprecio le tiene uno. Y respecto a, todos los personajes tienen un origen, a veces hay varias personas reales que se funden en un solo personaje, a veces pasa lo contrario, un solo personaje que se divide. Por ejemplo, el personaje del padre Villarreal, lo conocerán leyendo la obra, es una fusión de muchos sacerdotes realmente, es la fusión de muchos personajes, específicamente sacerdotes católicos, cuya esencia se funde en ese solo personaje. ¿Por qué? Lean para averiguar. Y respecto a qué personaje tiene de pronto más de mí, yo diría que Fausto, tanto más en su forma original de Fray Faustus que en su forma final de Fausto simplemente, pero sí, ese es el que tiene el hambre de conocimiento que lo lleva a hacer embarraditas costosas. Sí, ahí estoy yo. Como autor, que tienes influencias de otros escritores, en el momento de estar escribiendo el libro, ¿te viste cercano a uno de esos autores que admiras o que estabas leyendo en ese momento e influyeron en la escritura, en la ambientación o en la estructura precisamente del texto? Sí, claro, eso es completamente inevitable. Por más que uno desarrolle su estilo propio, uno, así sea a nivel temático, a nivel lingüístico, a nivel de estructura subyacente, uno siempre está pegado a lo que ha leído. Por eso es importante leer mucho.
para que esa estructura no sea básicamente un plagio. Entonces sí, hay varios autores y hay varios que se van a reconocer con relativa facilidad para quien los haya leído y lean la novela. Entonces obviamente hay Lovecraft, hay Stephen King, hay Clive Barker, hay hasta Gustavo Adolfo Bécquer metido por ahí, hay Crónicas de Indias, hay mucho, hay un historial completo de casi 50 años de lecturas metido ahí y metiendo su cucharadita y su granito de arena, poniendo un puntito, una coma, una tilde o quitando. Y está muy bien condensado, porque al leer el libro es muy preciso, la estructura, es decir, se ve un trabajo muy bueno dentro del libro. Hay depuración, yo creo que hay mucha depuración, hay cosas que quitaste del libro que te arrepientes de pronto de haberlo quitado o que todavía dudas de que debería estar ahí. El libro quedó de unas 130 páginas, yo diría que unas 250 páginas que se han ido, pero que me arrepienta de haberlas quitado. No porque realmente no contribuyen. Yo trabajo mucho bajo el concepto del arma de Chekhov, y entonces si la escopeta no la va a disparar nadie en el transcurso del libro, pues no es necesario. No me siento en la palabra en descripciones detalladas del contexto, porque prefiero que esos aparentes vacíos los llene el lector, porque eso facilita el trabajo del escritor, pero también le facilita el trabajo al lector de sumergirse en la obra, poner su propio granito de arena y poner su propia imaginación al servicio de la historia. Entonces, sí, una descripción detallada, casi que técnica, arquitectónica de uno de los escenarios, por ejemplo, me consumía como 15 páginas y después de eso el relato, la historia que quería contar en ese entorno era de página y media, pues no vale la pena. Entonces simplemente los detalles locativos que se necesitan aparecen en el relato y el resto pues no, ¿para qué? Y así pasa con toda la obra. Ahorita hablabas de una representación audiovisual que le iban a realizar precisamente al libro. ¿Cómo llegaste a imaginar el tráiler del libro? Y si hoy lo fueses a presentar como una película, ¿cómo lo realizarías? ¿Cuál sería esa sinopsis, ese tráiler? 5 amigos, un objeto arcano, mucha muerte. Esto es Rostros del Terror, próximamente en cines. Tenemos una voz espectacular. También hay que decir que esta ilustración que está en el libro es realizada por él. Precisamente él envió el libro después de que el grupo editorial lo aceptó. Él envió también la propuesta de la carátula, también nos pareció espectacular. Simplemente fue ya realizar todo el diseño del lomo, la contraportada y todo lo que correspondía. ¿Cómo fue la construcción precisamente ya visual de esta carátula y de todo lo que has creado? Porque también en redes sociales has creado cositas, publicidad, elementos muy interesantes que tienen que ver con el libro. ¿Cómo es esa creación? Difícil, porque uno hablar visualmente de lo que uno mismo ha escrito es difícil, arriesgado, sin embargo va saliendo casi con naturalidad al mismo tiempo, porque, a ver, soy escritor pero también soy diseñador, entonces para mí es fácil que las cosas se manifiesten primero como imagen y de ahí las tenga que bajar a palabras. O un relato, siempre que estoy escribiendo parte de la historia, necesariamente estoy generando las imágenes mentalmente. Entonces, por eso, uno de los MacGuffins del libro, que es el Liber Tenebra, el libro de las tinieblas, gráficamente no está definido, pero se ha manifestado, por ejemplo, en imágenes como las que pueden ver en la pantalla de allá, que el Liber Tenebra se ha manifestado, y esa ilustración que hoy es parte de que hoy es la portada y que yo envié arriesgando, les dije, miren a ver si les gusta, y les gustó. Es precisamente una imagen que se describe dentro del libro como una de las páginas del Liber Tenebra, por eso surgió. Y pues el proceso fue de unos 54 bocetos. Después de esos bocetos ya hacer uno definitivo en lápiz, luego en tinta, escanear, luego aplicar acrílicos, con lo cual me lo tiré. Felizmente lo había escaneado en líneas
y ya después volverlo a colorizar digitalmente para el resultado que tenemos hoy. Muy buen trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Por todo en general. Yo quisiera, a mí me gusta la interacción a veces con el público. Digamos que esta semana me quedó faltando un poco eso, porque muchas personas se quedan con preguntas que de hecho me hicieron después de la presentación. Entonces no sé si alguno de los que esté aquí presente quisiera realizarle una pregunta a Adalberto sobre el libro, que ya hayan tenido de pronto la oportunidad de leerlo o que estén dudando de pronto en leerlo y tengan esa pregunta que los convenza esta tarde de adquirir el libro. A ver, bueno, primero me ha encantado, apenas estoy en el proceso de consumirlo, pero está, bueno, veo varias cosas, entre ellas el libro de Nebra me recuerda mucho al Necronomicon. No sé si ahí pensaste en una relación directa o cómo llegaste por estos lados. Y también he notado que se difuminan un poco las fronteras en algunos segmentos entre lo que podría ser una experiencia personal y lo que podría ser inspiración. Me gustaría que nos cuentes algo sobre eso, si te parece. Respecto al libro, muy buenas preguntas. Respecto al libro, sí, por supuesto, hay una inspiración del Necronomicon, que es como el libro maldito icónico de la literatura de terror. Hay otros muchos, hay otros del Círculo de Cthulhu que aparecen, de hecho aparecen por lo menos en título dentro del relato, pero sí, claro, hay una clara inspiración no solo del Necronomicon, que es ficticio, sino del Maleus Maleficarum, que es real y es mucho más aterrador que cualquier cosa que se hubiera podido imaginar Lovecraft. Y respecto a lo otro, sí, claro, hay experiencias personales y hay experiencias directas dentro de la historia. Por eso muchos de los personajes son inspirados directamente en personas que conozco y conozco de manera muy cercana, además. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y esas experiencias, bueno, como decía al principio con otra pregunta, esa depuración sí ya es charla de psiquiatra. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, yo no soy un buen lector de terror. ¿Cómo eres tú para venderme tu idea y engancharme en algo que no conozco? Realmente en algo que yo no conozco nada de los autores que han dicho, pero vengo acá entusiasmado a ver si me vendes tu idea. ¿Cómo harías? Yo puedo ofrecerte una historia, no necesariamente de terror, es una historia no son 5, en realidad son 6 amigos que se enfrentan a cosas que podrían ser cotidianas, pero que se van saliendo de control por 2 elementos externos. Y que es una historia que realmente vas a disfrutar porque es una historia narrada de manera muy concisa, de manera rápida, con un ritmo rápido, y que en algunos momentos te puede llegar a asustar un poco, pero que realmente puedes leerla simplemente como ese drama entre 6 amigos y las interacciones entre ellos. Además de que no es un libro particularmente largo, entonces puedes simplemente leerlo como relajación en un momento y seguramente te va a gustar. Y de pronto de ahí encuentres la llave para leer un poco más de terror, o definitivamente decir, no, prefiero no leer terror, prefiero leer otro género, pero ya habiendo conocido, teniendo una base interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de pronto por allí? Bueno, el libro, como lo decíamos, está publicado por la editorial Alas de Cuervo. El lema es Lee terror, lee Alas de Cuervo, y se encuentra disponible en la librería Libélula, y por feria del libro está en 30.000 pesos con todos los libros del grupo editorial para que lo adquieran en esta tarde.
¿Quisieras decir algo para cerrar esta charla acerca de Horror Ipsum? Esencialmente, muchas gracias. Muchas gracias a vos como editor, muchas gracias a Alas de Cuervo y a Letras Negras, gracias a David Colcrane, que no está con nosotros hoy, está en México, promoviendo precisamente los libros de Alas de Cuervo en la feria de la UNAM, allá en Ciudad de México. Entonces, muchas gracias a ustedes y de nuevo muchas gracias a la Feria del Libro de Manizales por abrir estos espacios muy importantes para todos nosotros. Los invitamos entonces que se acerquen a la mesa, que charlen con Adalberto, que escaneen el código QR que está allí y miren las redes sociales de Alas de Cuervo y apoyen también este emprendimiento cultural que estamos realizando desde aquí de Manizales. David también es manizaleño, pero está radicado en este momento en México. En México se mueve una cosa impresionante, todo este tema cultural, los escritores, los lectores de terror son muchos. Y eso es lo que queremos replicar también aquí en Manizales, que veamos el terror de otra forma, no como algo oscuro, no como algo que me va a llevar hacia el mal, sino precisamente explorar las emociones que puede generar el buen terror. Muchísimas gracias a Adalberto. Espera, tenemos por allí una pregunta. Gracias. Es que justo lo que acaba de decir abre la puerta para preguntarle a Adalberto algo, y es qué sigue después de Horror Ipsum. Se habla de que se está tratando de generar esta cultura, entre comillas, en Manizales, pero entonces después de este trabajo de años, ¿qué sigue? Bueno, después de Horror Ipsum siguen las otras novelas que están en proceso hace también bastante tiempo. En cuanto a Horror Ipsum como tal, estaremos retomando el intento original de convertirlo en un medio audiovisual y en este momento la dedicación sobre todo está a la escritura de cuentos y supongo yo y espero que de la mano de Alas de Cuervo también empezar una exploración también del terror desde historias muy cortas, desde cuentos cortos. Ya por parte de la editorial, pues en este momento David Colcrane tiene allí el libro El demonio de la perversidad. Yo realicé una traducción de Maurice Lebel de Las puertas del infierno. Vamos a publicar próximamente Los susurros de la bruja de Adrián Buitrago y estamos precisamente creando una cultura alrededor del buen terror, y también tenemos otra línea editorial que se llama Palabra Herida, que estamos fortaleciendo y va dirigida hacia la novela policíaca, novela negra. Entonces, sí, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que estén apoyando todo este proyecto y estén apoyando a los autores locales, como Adalberto. Muchísimas gracias, Adalberto, por esta charla y por este buen libro que nos regalas. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan una feliz tarde y felices sueños.